Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar de leprosos y paralíticos. Yeshua sana a un Metzorá. Después de profetizar mediante la señal de la multiplicación de los peces, Yeshua sanó a un Metzorá. Una vez estando Yeshua en una de las ciudades, sucedió que había un hombre lleno de lepra. Él vio a Yeshua postrándose sobre su rostro, le rogó a Adón: si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante la lepra desapareció de él. Yeshua le mandó que no se lo dijera a nadie, más bien le dijo: ve y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moshe para testimonio a ellos. Parece que estos dos incidentes al comienzo del ministerio de Yeshua corren paralelos a las señales milagrosas novena y décima de Elisha. En Melahim Bet 4, el profeta multiplicó los 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Su contraparte del Berija allá se encuentra en Yahanan 6, donde Yeshua alimentó a los 5.000 con 5 panes de cebada y 2 pescados. En Lucas 5, Yeshua multiplicó los peces que luego alimentarían a multitudes. El uso del pescado lo conecta con la cuarta señal en el libro de Yahanan, pero debido a que esta señal es seguida por la curación de un Metzorá, también sigue el patrón de la novena señal de Elisha. En Melahim Bet 5, Elisha sanó a Naamán el sirio de su lepra. Esa fue su décima señal milagrosa. Va en paralelo a Yeshua sanando al Metzorá en Lucas capítulo 5. Entonces Elisha multiplica la cebada y sana al Metzorá. Yeshua multiplica los peces, sana al Metzorá. Todos estos milagros son señales proféticas, aunque sus aplicaciones difieren. La curación de Naamán tenía la intención de describir la Besorá que traspasaba las fronteras de Israel para sanar a las naciones, mientras que en el relato de Lucas, Yeshua sanó a un Metzorá de Judea o de Galilea. No se nos dice dónde ocurrió esto. En Lucas 4:27, Yeshua ya había mencionado a Naamán en su enseñanza en Nazaret para demostrar que la Besorá no era solo para judíos o israelitas. Por lo tanto, parece probable que este Metzorá en el capítulo 5 de Lucas fuera de Galilea de los gentiles, porque de esa manera el hombre, independientemente de su genealogía, representaba a los gentiles por su país. Sea o no sea el caso, Lucas ciertamente estaba sugiriendo la idea de un trato igualitario en el asunto de la curación de las naciones. De hecho, quizá esta sea la razón por la que Lucas se niega a mencionar la ubicación de esta curación en particular. Quizá su silencio estaba destinado a sugerir que su ciudadanía nacional o genealogía no era un factor en la decisión de Yeshua de sanarlo. La ley de la limpieza de los Metzoraim. El Metzorá o leproso le pidió a Yeshua ser limpiado. La palabra es casarizo, en lugar de ser sanado, que sería serapeuo. La lepra es una enfermedad que volvía impura a las personas, por lo que no podían participar en la adoración de Elohim en el templo. A lo largo de su vida también se les pidió que anunciaran su enfermedad gritando: inmundo, inmundo. Esta cada vez que otros se les acercaban, sí, para que tuvieran cuidado de no tocarlo. Dado que los Metzoraim no pueden ser declarados limpios a menos que hayan sanado primero, es evidente que su solicitud de limpieza incluía la curación. En Vayikra 14 se nos dicen las leyes relativas a la limpieza de los Metzoraim. Vayikra 14 del 2 al 3 nos dice que los Metzoraim que habían sido sanados debían presentarse al sacerdote para su inspección. El sacerdote fue llamado a dar testimonio de la curación de Elohim. Por lo tanto, en Lucas, Yeshua le dijo al Metzorá sanado que se presentara al sacerdote para dar testimonio. Se ordenaba al sacerdote que inspeccionara al Metzorá curado y que aceptara los 2 pájaros que traía como ofrenda. Se mataba el primer pájaro, se untaba el segundo con la sangre del primer pájaro, se lo soltaba en campo abierto. El ex Metzorá era rociado 7 veces con agua, declarado limpio. Aún así, ese ex Metzorá no estaba limpio por completo hasta el 8º día. Esta era la ceremonia que se requería para el Metzorá en Lucas 5. Yeshua mantuvo la ley y le dijo que
quisiera eso. Es de suponer que este ex Metzorá pudo reunirse con la congregación y adorar en el templo 8 días después. También debemos mencionar que el Metzorá debía ser bautizado 7 veces con agua, razón por la cual Elisha le dijo a Naamán que se lavara 7 veces en el jardín. Si seguía la prescripción de la ley, su modo de bautismo era rociando o vertiendo agua sobre su cabeza mientras estaba parado sobre aguas corrientes, ¿sí? El agua vendría de arriba para significar el bautismo de Ruach que se derramaría de lo alto. Esto es también representación de la doble acción del Ruach. Primero trabaja en el corazón de la persona para traer arrepentimiento y esto lo capacita para recibir la fe necesaria para aceptar a Yeshua como Salvador y Adón. Este es el trabajo que vemos también en los precursores de Mashiach en cada una de sus venidas. Primero, Yahanan el inmersor predicó para arrepentimiento a fin de que la gente preparara sus corazones y recibieran el don de la fe necesario para en su momento aceptar a Yeshua como Adón. En aquel momento ambos eventos estaban separados por un cierto periodo de tiempo, pero hoy funcionan de manera casi simultánea. Los precursores de la segunda venida de Mashiach, la compañía de Elisha, preparan el camino y los corazones de todos para que se arrepientan y así reciban la fe necesaria para aceptar a Yeshua. Entonces los así arrepentidos reciben enseguida a Mashiach como Ruach vivificante. Es importante que la gente acepte el hecho de que el hombre caído no tiene ni siquiera la fe necesaria para acercarse a Elohim y buscarlo. Es por la gracia de Elohim que el Ruach los busca a ellos, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Yahweh, dice Efesín. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes, dijo Yeshua. Así que la fe viene por el oír, y lo que se oye es el mensaje del Mashiach, dice Romaniyim. Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras legales o por haber oído con fe? Esto está en Galutia. También es importante entender que para el resto del camino, o sea, la santificación siempre olvidada, el creyente necesita mucha más fe. Por eso tenemos el don de la fe. Porque a uno se les da palabra de sabiduría por medio del Ruach, a otro fe por el mismo Ruach, dice en Corintios Aleph 12. En cuanto a las aguas, debían ser aguas vivas. Por lo tanto, la curación de la lepra y el bautismo representan la salida de la muerte a la vida. El bautismo de los Metzoraim los limpiaba, pero el sacerdote no los bautizaba a menos que percibiera que ya habían sido sanados. El significado espiritual de esto es que ningún hombre debe ser bautizado a menos que el ministro esté convencido de que el hombre ya ha sido justificado por la fe, es decir, sanado de la lepra. El agua del bautismo era un testigo para dar testimonio de algo que Elohim ya había hecho en el corazón. En otras palabras, las Escrituras no apoyan la doctrina de la regeneración bautismal que enseña que ningún hombre se salva hasta que haya sido bautizado. Las Escrituras dejan en claro que el bautismo tiene más que ver con unirse a la organización de la congregación que con convertirse en parte de la verdadera congregación cuyos nombres están escritos en el cielo. El bautismo es un testimonio público oficial en la tierra de la justificación de un hombre ante los ojos de Elohim en el cielo. Entonces, Yeshua sanó al Metzorá en Lucas, pero le dijo que se sometiera a la ceremonia en el templo para poder adorar oficialmente allí entre los creyentes sin temor a represalias o rechazos. Yeshua también le dijo que no le dijera a los sacerdotes del templo que lo habían sanado. Algunos han sugerido que Yeshua envió al Metzorá sanado al templo como prueba de su llamado como Mashiach. Pero me parece que cuando Yeshua le ordenó que no le dijera a nadie, se estaba refiriendo muy específicamente a los sacerdotes del templo. En otras palabras, Yeshua no quería que el Metzorá sanado le dijera quién lo había sanado. Yeshua no quería que los sacerdotes iniciaran una investigación tan pronto en su ministerio. Tal investigación podía haber llevado su inevitable conflicto con ellos a un punto crítico demasiado pronto. Sin embargo, aún se corrió la voz entre la gente misma porque Lucas dice, pero la noticia acerca de él se estaba extendiendo aún más y grandes multitudes se estaban reuniendo para escucharlo y ser sanadas, o sea, ser apego de sus enfermedades. Normalmente leemos de personas que fueron sanadas de enfermedades que no las volvieron inmundas, pero cuando su condición también implicaba impurezas, se dice que fueron limpiados. Debemos entender que estos fueron sanados para ser limpiados. Yeshua tocó al Metzorá.
También debemos comentar este hecho, ¿no es cierto?, que él lo tocó para sanarlo. Según la ley, tocar un cadáver o tocar a un Metzorá dejaría a una persona impura durante 7 días y tendría que someterse a una ceremonia de purificación en el 8º día. Pero Yeshua tocó a ese Metzorá y no quedó inmundo. ¿Por qué? Porque en el acto de tocarlo, el Metzorá fue sanado. Los hombres pueden discutir qué fue primero, si la curación o el toque. Cualquiera de las dos formas tiene sentido para nosotros. Si el Metzorá fue sanado al momento antes del toque, muestra la fe de Yeshua. Sin embargo, si el Metzorá fue sanado después de que Yeshua lo tocó, entonces claramente retrata que él asumió todas nuestras debilidades, como se profetizó en Yeshaya. Él pagó el precio del pecado al morir en el madero porque por sus heridas fuimos sanados. La ley permitía hasta 40 azotes, como sabemos. La costumbre normal era dar solamente 39 en caso que contaran mal, pero creo que Yeshua recibió los 40 azotes completos para pagar la pena completa por la ley. Para mí la ley es profética y dado que Yeshua cumplió la ley al pie de la letra, debe haber recibido la pena completa y los 40 azotes. Entonces le soltó a Barrabás, pero después de azotar a Yeshua lo entregó para ser clavado en el madero. Así que Yeshua pagó parte del castigo por el pecado, incluso antes de ser clavado en el madero. La pena de muerte se prescribió para los delitos capitales, pero la flagelación se aplicaba a los pecados menores que no implicaban pagos específicos de restitución. Autoridad para perdonar el pecado. Después que Yeshua sanó al Metzorá, leemos, sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se reunían con él muchas multitudes para oírlo y para sanarse de sus enfermedades, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Aquellos que hacen milagros invariablemente encuentran que su tiempo está bajo demanda constante debido a la urgencia de las solicitudes. Lucas, sin embargo, inserta una declaración aquí para mostrar que Yeshua sabía cómo equilibrar las demandas del ministerio con el tiempo dedicado a la oración. Uno de aquellos días que Yeshua estaba enseñando, estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la Torá que habían venido de todas las aldeas de la Galilea, de Judá y Jerusalén. El poder de Yahweh estaba con él para sanar. Esto parece haber ocurrido en un día específico, no solo un día cualquiera. La frase hebrea en la que se basa esto significa un día determinado o un momento determinado. En otras palabras, implica un día santo o un día festivo, lo que hace que el siguiente milagro sea una señal de cosas mayores por venir cuando ese día festivo se cumple históricamente. Yeshua ya se había apropiado del poder inherente a todos los días de fiesta y usó ese poder para extender el reino de Elohim en su ministerio. Pero el cumplimiento histórico de esas fiestas aún no se había producido. También hay mucha superposición en el poder de los días festivos. La curación del Metzorá, por ejemplo, se basó en gran medida en el poder de Pesaj, como ya vimos. Por lo tanto, cuando Yeshaya habla de la muerte de Mashiach en Yeshaya 53, muestra el poder de Pesaj para sanar, diciendo, por sus heridas somos sanados. Tanto la ofrenda de la gavilla mecida como la fiesta de las trompetas hablan proféticamente de la resurrección de los muertos. La primera, la resurrección de Mashiach, la segunda de la nuestra, en lo que respecta al resto del cuerpo, pero no en su totalidad. Esos son detalles a verse después más adelante. La curación de un Metzorá entonces puede atribuirse al poder de una combinación de todas estas fiestas. El Metzorá no solo fue sanado, sino también resucitado, porque la lepra era un tipo de mortalidad o muerte. Sanar la lepra entonces se trata de lograr la inmortalidad. Lo mismo ocurre con el siguiente milagro de curación, por lo tanto se vuelve difícil precisar el cierto día que tuvo lugar ese milagro. Lucas 5 dice literalmente, el poder de Yahweh estaba sobre él para curar. La palabra griega como para médico, que se usó en el capítulo 4 de Lucas, médico, cúrate a ti mismo, ¿sí? Proviene de iatros. Esta palabra se deriva de la raíz de la palabra iaomai, ¿qué significa curar o sanar? Un médico entonces es un sanador. Sin embargo, como veremos, este milagro en particular pone a Shavuot en primer plano, apoyado por el poder de Pesaj y de Sukkot, trompetas. El paralítico sanado.
En eso unos hombres trajeron sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Yeshua. Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, se abrieron encima de la casa, se subieron encima de la casa y junto con la camilla lo bajaron por el tejado en medio delante de Yeshua. Al ver la fe de ellos, Yeshua le dijo: hombre, tus pecados se te perdonan. Aprendemos aquí que Yeshua estaba enseñando en una casa llena y no en una sinagoga. Probablemente en Cafarnaúm había gente de Judea y Jerusalén, en todos los pueblos de Galilea. Muchos de ellos habían sido enviados a representar a sus pueblos de origen para investigar los rumores que habían oído acerca de Yeshua. El paralítico pudo haber sido llevado por cierta distancia cuando llegó en camilla. Llegó tarde a la reunión debido a la multitud. Parecía que no había forma de obtener una audiencia con Yeshua. Probablemente fue idea del paralítico bajar por el techo, ya que fue su fe la que Yeshua reconoció en el Pasuk 20. Él también tenía más que perder si se quedaba fuera de casa. En la medida en que este fue un ejemplo de curación en general, así como el perdón de los pecados, expresa el poder de Pesaj. Es en el hecho de que el hombre fue levantado para ponerse en pie, sugiere el poder de la ofrenda de la gavilla mecida, y más específicamente de la ofrenda de la gavilla mecida. Sin embargo, el hecho de que fue bajado por el techo sugiere el poder de Shavuot. Si podemos suponer que este incidente tuvo lugar en una casa en Cafarnaúm, el nombre de la ciudad que en sí sugiere Shavuot y Sukkot. Estas son las fiestas que profetiza del poder del Ruach HaKodesh, las medidas mayores y menores dadas para lograr la primera y segunda obra de Mashiach. Cafarnaúm es una palabra hebrea compuesta. Kafar significa expiación, cobertura, refugio, sí, se puede aplicar a una ciudad, un lugar de refugio. Y Nahán significa consuelo, consolación, con todas sus implicaciones hebreas en la profecía del Ruach HaKodesh y su obra. Cafarnaúm entonces es la cubierta, refugio o aldea de Nahán, el hogar del Ruach HaKodesh. Entonces, había una razón por la que Yeshua se mudó de Nazaret a Cafarnaúm, mucho más allá del hecho de que fue aceptado allí. Cuando el paralítico fue bajado a través del techo o cubierta al refugio de la casa, entró, o sea, fue inspirado por el Ruach HaKodesh. El Pasuk 17 dice: el poder de Yahweh estaba sobre él para curar. En Maaseh, Yeshua dice: pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh haya venido sobre ustedes. En otras palabras, ese mismo poder por el cual Yeshua sanó a las personas también vendría sobre los discípulos, primero a través de Shavuot y luego en mayor medida a través de Sukkot. Esto parece sugerir una secuencia en las historias que Lucas cuenta en Lucas 5. Yeshua llama discípulos prometiendo enseñarles cómo pescar hombres como peces. Entonces el primer milagro en la curación del Metzorah les enseña el poder curativo de Pesaj. El segundo milagro se basa en esto y al mismo tiempo sienta las bases para una comprensión de Shavuot. Como veremos más adelante, esta secuencia continuará. Perdón primero y luego sanación. Entonces, primero debemos considerar el hecho de que Yeshua no sanó inmediatamente al paralítico. Él dijo primero: amigo, tus pecados te son perdonados. Esta declaración vino sin contexto. Sospecho que Yeshua ya había estado enseñando sobre el perdón de los pecados y que de repente se presentó una oportunidad para demostrar este poder. La reacción de algunas personas fue: los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Elohim? En otras palabras, dijeron: ¿quién se cree que es este hombre? Sin duda, los escribas y fariseos estaban familiarizados con Daniel 7:20, ¿sí? Donde se le dio al cuerno pequeño una boca que profiere grandes jactancias. Y Hanan nos dice en Gitgalut 13 que tales jactancias eran blasfemias, debido a que este cuerno pequeño surgió de la bestia Roma con dientes de hierro. Quizás estos escribas y fariseos se preguntaban si Yeshua era el cumplimiento de esa profecía.
el derecho de las víctimas a perdonar el pecado. Ciertamente el sistema de congregaciones religiosas que surgió de la caída del Imperio Romano reclamó el poder de perdonar el pecado. Sin embargo, eso en sí mismo no era el problema. El problema era que el sacerdocio reclamaba el exclusivo derecho de perdonar el pecado, cuando de hecho este derecho se concedía a todos los que hacen la obra del Hijo del Hombre. Eso fue parte de la bendición pentecostal dada a todos los creyentes. Yeshua dijo, después de decir esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu de Santidad. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les han sido perdonados, y a quienes se los retengan, les han sido retenidos. El derecho de perdonar el pecado se le otorga a cualquier víctima del pecado. Esta es la ley de derechos de las víctimas que está claramente establecida en la ley y los profetas. Los jueces no tienen derecho a perdonar los pecados cometidos contra otros, pero están obligados a impartir justicia y derechos a todas las víctimas de la injusticia. En ese sentido, las víctimas del pecado tienen más derechos que un juez. Del mismo modo, el sacerdote no tiene derecho a perdonar el pecado cometido hacia otros hombres, sino que solo puede establecer los derechos de la víctima. Por eso es absolutamente imperativo que todas las víctimas de la injusticia tengan el derecho de perdonar. Cuando un sistema religioso reclama derechos exclusivos para perdonar el pecado, infringe los derechos de todos los hombres de perdonar a quienes los han ofendido. Por lo tanto, todo el mundo mantiene las ofensas unos con los otros, se mantienen levantadas, y la gente cree que porque ya se confesaron con un sacerdote está todo listo. No hay nada terminado. En la medida en que Elohim es víctima de la injusticia a través de los pecados de los hombres, solo Elohim tiene derecho a perdonar el pecado. En eso los escribas y fariseos tenían razón en sus razonamientos. Sin embargo, no entendieron que cuando el Ruach HaKodesh habita en los hombres, habla a través de los hombres las palabras de Elohim. No son los hombres mismos los que perdonan el pecado, pero sí están llamados a dar voz a las palabras de Elohim. Por lo tanto, están llamados a perdonar no por sí mismos, sino a informar a los pecadores de la gracia de Elohim. Yohanan 2.23 también implica el derecho de las víctimas a perdonar o retener los pecados de cualquiera, exigiendo la restitución de acuerdo con sus derechos como se especifica en la ley. Sin embargo, todas las víctimas deben considerar el hecho de que nuestro trato a los demás se convertirá en el estándar divino de medida para el trato de Elohim hacia nosotros. Por lo tanto, debemos estar ansiosos por perdonar, a menos que ese perdón sea perjudicial para el pecador. Elohim también está ansioso por perdonar nuestros pecados, pero a veces nos permite sufrir las consecuencias del pecado, no porque esté enojado con nosotros, sino por nuestro aprendizaje. Como padres hacemos lo mismo con nuestros hijos. El Hijo del Hombre. Pero Yeshua, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, les respondió, ¿qué razonan ustedes en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados se te perdonan o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Muchos pierden el significado real de esta declaración. El título Hijo del Hombre se usó por primera vez en el Mismor 8, donde se presenta en el contexto del mandato de dominio que se le dio originalmente a Adán. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Yeshua HaMashiach, como el último Adán, es el principal heredero de ese mandato de dominio. El título vuelve a aparecer en las Escrituras. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido. Aquí se nos muestra el final de la historia cuando Mashiach aparece ante el anciano de días para recibir su reino y el dominio sobre toda la tierra. El mandato del dominio lo convierte en rey y juez de la Corte Suprema del Cielo. Y debido a que tomó sobre sí el pecado del mundo, convirtiéndolo en la última víctima, su poder también incluye el derecho de perdonar el pecado, como se describe en el madero. Más aún, como cuando entendemos el misterio de que somos el cuerpo de Mashiach, también nosotros podemos ejercer el poder del Hijo del Hombre en la tierra. De hecho, desde que se le dio el mandato de dominio a Adán, la autoridad ha pasado al hombre.
Uno debe ser hijo del hombre para recibir esa autoridad delegada por Elohim mismo. Esto se declara de una manera más clara en Yahanan, en el capítulo 5, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del hombre. La autoridad de Mashiach para ejecutar juicio en la tierra no se basó en que él fuera el hijo de Elohim, sino más bien en el hecho de que él era el hijo del hombre. Este era el requisito, por lo tanto, nació en Betlehem, fue del linaje directo de Adán, de todos los llamados a recibir el mandato de dominio. Nosotros, su cuerpo, permanecemos bajo la cabeza y sin embargo el cuerpo está llamado a ejercer la misma autoridad. La cabeza le dice al cuerpo qué hacer y cómo hacerlo, y el cuerpo le corresponde obedecer. Bien, habiendo terminado la charla, damos por encerrado y nos reunimos más tarde. Shalom a todos, hermanos.